Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero se encuentren muy bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el ADN. Un tema que nos invita a reflexionar y a investigar para dar respuesta a nuestras interrogantes. Pero antes de la explicación del tema, vamos a empezar analizando lo siguiente, buscando la huella en nuestro propio ADN, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Quizá de la siguiente manera, ¿sí? Con ciertas preguntas que nos hacemos, ciertas curiosidades que tenemos, con nuestras vivencias en los hogares, ¿sí? De esta manera. Interrogantes como, ¿por qué me parezco más a mi padre que a mi madre? ¿Por qué el color de mi piel, la textura de mi cabello difiere al de mis hermanos, siendo hijo de los mismos padres? ¿Por qué yo soy pequeño si mis padres son altos? En fin, muchas pueden ser las interrogantes para encontrar respuestas a lo sucedido, ¿cierto? Muchas pueden ser las interrogantes, las preguntas, las inquietudes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo nosotros encontramos respuesta a esto? Si no es a través del conocimiento, a través de la investigación, de la ciencia. Hoy en día, más para poder llegar con el conocimiento a nuestros alumnos, se lo puede hacer a través de los ABPs, que son los aprendizajes basados en proyectos, que nos ayudan muchísimo para que nuestros alumnos sean reflexivos, sean críticos, que es lo que hoy en día necesitamos. Bien, entonces luego nosotros de esta pequeña motivación que tenemos, vamos nosotros ya ahora sí a la explicación del tema del ADN. Para este tema he creído pertinente redactar el siguiente objetivo, ¿sí? Desarrollar habilidades de pensamiento científico para lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico, que es lo que nosotros los docentes buscamos en nuestros alumnos mediante la explicación de un tema, ¿no? Hoy en día es importante que el alumno sea crítico, que el alumno procese su propia información, que el alumno prácticamente a través de la explicación del docente, de la guía del docente, del acompañamiento del docente, que el alumno sea capaz, como decíamos, de tener habilidad intelectual, espíritu indagador y sobre todo la criticidad, que es muy importante, ¿sí? Bien, para este tema, vamos a iniciar con ciertas preguntas, ¿no? Para saber hasta dónde ustedes conocen del tema, qué saben del tema, es decir, los conocimientos previos que son muy importantes para nosotros poder arrancar con este siguiente tema. Como por ejemplo, podríamos nosotros decir, ¿en dónde encontramos el ADN? ¿Sí? ¿Qué es el ADN? ¿Puede cambiar el ADN de una persona? ¿Qué son los cromosomas? ¿Y dónde la encontramos? ¿Qué es la genética? ¿Qué son las células eucariotas? ¿Qué son las células procariotas? Diferencias, semejanzas. Todos esos conocimientos previos son muy importantes para nosotros poder continuar con los siguientes temas, como es, por ejemplo, el ADN, ¿sí? Bueno, una vez que ya todos esos conocimientos previos que son importantes, como decíamos, para proseguir, vamos nosotros a ver la definición, ¿sí? La definición del ADN. Ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Es una molécula que contiene la información genética, es una molécula de los caracteres hereditarios, ¿sí? Están ubicados en pequeños fragmentos en los cromosomas. Los seres humanos tenemos la dotación de 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas autosómicos y el último par cromosómico 23, que es el par cromosómico sexual, ¿sí? Ahora,
46 cromosomas que nosotros conocemos que el individuo debe tenerlo, puede haber uno más y uno menos, es decir, 47 y 45 cromosomas, sí puede haber, jóvenes estudiantes. Sí puede haber uno más y uno menos. ¿Cómo se llaman? Bueno, es un tema que en lo posterior vamos a continuar con el estudio de esto, ¿no? A los cuales se le conoce en el ámbito de la biología, del estudio de la biología, pues, como monosomías y trisomías, ¿sí? Estas monosomías y trisomías se manifiestan en los individuos como enfermedades, ¿no? Enfermedades como síndromes y otro tipo de enfermedades, ¿no? Listo. Ahora, el ADN, una vez que ya nosotros la observamos aquí, vamos a ver cómo está estructurada. Ya conocemos su definición, sabemos la ubicación de los cromosomas. Ahora vamos a ver la estructura. Su estructura, como la observamos aquí, es una cadena de doble hélice, ¿no? ¿Sí? Se le conoce como bicatenaria, se le conoce como cadena helicoidal, es de doble hélice, son antiparalelas, ¿sí? Dentro de su estructura, ¿sí? Como nosotros la podemos observar en el gráfico, tiene la forma de una escalera o de una escala también, como se la puede conocer o identificar, y está constituida por 3 elementos fundamentales, por 3 elementos necesarios para su proceso, ¿sí? Ahí tenemos nosotros acá el grupo fosfato, tenemos las bases nitrogenadas, tenemos el azúcar, o conocido también como la pentosa, ¿sí? Tenemos entonces los componentes necesarios dentro de la estructura del ADN, al cual prácticamente el componente de ellos se le conoce como los nucleótidos, ¿no? Bien, ahora, dentro de las bases nitrogenadas que tenemos acá, nosotros podemos identificar a la adenina, la guanina, la timina y la citosina. Lógicamente, si hablamos de la cadena de ADN, ¿sí? Pero si hablamos nosotros de la cadena del ARN, nosotros encontramos que la timina se cambia por el uracilo, ¿sí? En la cadena del ARN, en relación a la del ADN, es una cadena simple, es una cadena sencilla, ¿sí? Conocida como monocatenaria, ¿sí? Entonces tenemos allí, miren, es decir, el ADN tiene las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina. Pero si tratamos nosotros en el estudio de la cadena del ARN, vamos a encontrar adenina, guanina, citosina. Y en vez de la timina entra el uracilo. Eso debe quedar bien claro, señores estudiantes, ¿no? En el caso de la cadena del ARN, ¿sí? Ahora, una vez que ya tenemos nosotros claro acerca de las bases nitrogenadas, cuáles son aquellas que integran el ADN y cuáles son aquellas que integran el ARN, vamos nosotros a ver semejanzas y diferencias, ¿sí? Semejanzas del ADN y del ARN y también sus diferencias. ¿Son proteínas y ácidos? Por supuesto, son proteínas y ácidos. Tienen 4 bases nitrogenadas, ya decíamos anteriormente, cada una tiene las 4 bases nitrogenadas. Se localizan en el núcleo, por supuesto, lógicamente en las células eucariotas, y en las células procariotas nosotros encontramos dispersos en el citoplasma, ¿no? Pero debe haber, contienen esa molécula indispensable que es el ADN. Participan en enzimas y tienen fosfatos, por supuesto. Eso dentro de las semejanzas. Ahora vamos a ver las diferencias. En diferencias nosotros encontramos en relación a las cadenas 2 y 1, 2 doble hélice, ya decíamos, hélice, doble hélice, o cadena prácticamente helicoidal, antiparalela, está la cadena del ADN, ¿no? Tiene 2. En la cadena del ARN ya decíamos una sola, sencillita, ¿sí? Tiene hidrógeno el ADN, por supuesto, porque la cadena del ADN tiene o está prácticamente unidas a través de los puentes de hidrógeno, ¿no? Mientras que el ARN no tiene hidrógeno, ¿no?
El ADN, ya decíamos, contiene el código genético, tiene que ver aquí con los caracteres hereditarios, ¿sí? El ARN, en cambio, es una molécula que se encarga de transportar el código genético, ¿no? El ARN transporta la información genética del ADN fuera del núcleo y prácticamente comienza a seguir sus instrucciones para producir proteínas. Recordemos, jóvenes estudiantes, que en el ARN nosotros vamos a ver diferentes ARNs que comienzan a hacer su trabajo de manera independiente, pero por un solo objetivo, ¿no? El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico o ribosomal, como se la conoce. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que estos conocimientos sean muy productivos para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, que pasen bien.